Buenas noches, mis amadas hermanas y hermanos otra vez. Acá su hermano, Kevin Paolo Gutiérrez Suparo, desde Lima, Perú. Hoy día vamos a tratar un tema muy importante. Un tema que habla sobre la tentación de Jesús, ahí en el capítulo 4 de Mateo y en los otros evangelios también. Pero hoy día quiero tratar, mis amados hermanos y hermanas, de que podamos escudriñar, indagar un poquito más sobre lo que nos habla este hermoso pasaje, sobre lo que le pasó a nuestro Señor Jesucristo ahí en el desierto después de su bautismo. Yo quisiera primeramente hacer una pequeña introducción sobre lo que es la tentación y sobre lo que es la prueba. A veces los hermanos confunden que el Señor va a probar a uno de repente cuando vivió una vida de libertinaje sexual, de robo, de homicidio, de prostitución, alcoholismo, drogadicción. Algunos hermanos creen que el Señor así los va a probar. De repente el hermano que se alcoholizaba en un pasado, Dios cree que lo va a probar poniéndole una botella de alcohol o una cerveza o un tipo de trago X. Mis amados hermanos y hermanas, el Señor no prueba de esa manera. Algunos hermanos que han estado bajo la influencia de la drogadicción creen que el Señor les va a probar poniéndoles cocaína, marihuana, estupefacientes o algún tipo de este tipo de drogas. Hermanos, hermanas, el Señor no actúa de esa manera para destruir a nadie, pero Satanás sí. Dice la palabra del Señor que Satanás tienta, pero tienta con el fin de destruir a la gente, que lamentable está perdida y muerta en sus delitos y pecados. La diferencia entre tentación y prueba es muy grande y abismal. La tentación es con el único fin de poder destruir a la persona, y en el caso del creyente es con el único fin de poder desviarle de su comunión con el Señor. En cambio, la prueba es algo muy distinto. En las Escrituras nos revelan que la prueba le viene a los cristianos. Una prueba no le viene a un inconverso. La palabra es clara y dice que las pruebas son para los cristianos, por defender su fe, por defender el Evangelio, la palabra de Cristo, por ser cristianos, por ser hijos de Dios. Ellos son los que vienen pruebas. En el transcurrir del día, en algún momento, el cristiano se encuentra con alguna prueba en el sentido de que el mundo, por no conocer a Dios, va a querer tratar, someterlo, subyugar al hermano, a la hermana, queriendo que hagan cosas que ni Dios ni su palabra permite. Es ahí cuando el cristiano y la cristiana tiene que aprender a decir algo. No, soy cristiano. Cuando a un cristiano se le involucre o se le trate de subyugar o que se le trate de obligar a que robe en el trabajo, él va a decir no, porque él es cristiano. Entonces, él, por decir abiertamente soy cristiano, creo en Jesús y en su palabra, él va a decir que no. Es ahí cuando van a venir problemas. Se le va a despedir, el círculo de amigos se le va a apartar, y es ahí cuando ese hermano, esa hermana va a empezar a experimentar lo que el apóstol Pablo pasó y experimentó, pruebas. Esas son las pruebas, hermano, que nos vienen por ser cristianos. Pero la tentación no. Satanás utiliza la tentación para destruir y para desviar, pero no así nuestro Señor Jesucristo y nuestro amado Dios. Entonces, en esta noche vamos a leer Mateo capítulo 4, del versículo 1 hasta el versículo 11. Capítulo 4 de Mateo, versículo 1 al 11, voy a pasar a dar lectura. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían.
se dan cuenta, mis amados hermanos y hermanas, y a todas las personas que puedan ver este video, Satanás utiliza la tentación para desviar al Señor. Pero vamos a ver en qué consiste estas tentaciones. En el versículo 1 nos dice lo siguiente: Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Recordemos que antes de este episodio, el Señor Jesucristo había sido bautizado. Después que Él es bautizado y sube de las aguas, se sobreentiende por el bautismo que Él va a asumir todo lo que le va a venir, el sufrimiento, la pasión, la muerte. Es llevado por el Espíritu al desierto, 40 días y 40 noches. Ahora la pregunta es que nosotros y ustedes deben hacerse es: ¿por qué estuvo en el desierto 40 días y 40 noches? ¿Qué pasó en el desierto? ¿Qué sucedió ahí? Bueno, pues, mis amados, nuestro Señor Jesucristo tenía que meditar en todo lo que iba a venir, todo lo que le iba a acontecer, todo lo que le iba a pasar. Él fue al desierto a meditar en ello, a prepararse para lo que le iba a acontecer. Y en el día 40 sintió hambre. Recordemos que nuestro amado Dios vino en un cuerpo de carne y hueso, y como todo ser humano, también tenía la facultad del hambre. Sintió hambre, dice. Es ahí cuando aparentemente en su lado humano vulnerable, Satanás se presenta. ¿Cómo es su nombre? El tentador. Y le dice: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. O mejor dicho, ya que eres hijo de Dios, ya que estás en esta tierra, tienes hambre, que no te impida el comer. Las piedras son planas, se asemejan a los panes sin levadura. ¿Por qué no las conviertes, sacias tu hambre, dejas de depender de Dios y actúas como tú quieres? El Señor le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, mis amados, acá hay algo muy, pero muy interesante. El diablo tienta a Jesús para que coma, pero si ustedes se dan cuenta, Jesús no responde en primera persona. Jesús dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Recordemos algo. En la época que Cristo vino a la tierra, en Jerusalén, había una época de mucha hambruna, mucha pobreza y mucha necesidad. Es bajo ese contexto en el cual Jesús viene a este mundo. Satanás le dice: di que las piedras se convierten en pan. Yo le hago una pregunta: ¿cuál sería el pecado en comer? No veo pecado en comer, pero veámoslo desde este punto de vista. El Señor, cuando estaba en este mundo, dependía de Dios. Dependía de Dios. Y segundo, Satanás está tratando de dar una tentación por debajo de la misma. Mira, tanta pobreza, tanta necesidad en tu pueblo, ¿por qué mejor no les das de comer? Sacias su hambre, paras el hambre, te dedicas a darles de comer y te olvidas de la cruz. ¿Por qué no te olvidas de la cruz? Dedícate a darles de comer, porque ellos tienen necesidad. Y Jesús le responde: no solo de pan vivirá el hombre. Si bien es cierto, nuestro cuerpo necesita del sustento diario, de la comida, del líquido para poder vivir, Jesús dice algo: que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es vida y eficaz. El ser humano va a vivir por medio de la palabra de Dios. Cuando el ser humano literalmente come esta palabra, o metafóricamente come esta palabra, ya no odia, no asesina, no viola, no ultraja, no secuestra, ama a las personas, camina en justicia, bondad, amor. Su vida cambia, se transforma. Jesús entiende que en el corazón, dentro del ser humano, está el pecado arraigado, y ese es el mismo el que a uno le hace practicarlo. Jesús dice: la palabra de Dios es la que va a dar vida al hombre, y yo, la palabra, estoy en la tierra para que todo en el que en mí crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que Jesús le está diciendo, mis amados, a Satanás es: yo he venido a cumplir una misión y no voy a desviarme y no me voy a ir por otro lado. Yo sé que hay necesidad, yo sé que la gente necesita comer, pero yo no he venido exclusivamente para eso. Yo he venido para que la gente se salve creyendo en mí. Pero esta tentación de la primera respuesta la vemos en un libro, mis amados hermanos.
La vemos en el libro de Deuteronomio 8:3. Vamos a ver qué dice Deuteronomio 8:3, porque el Señor respondió, escrito está. Deuteronomio 8:3, perdón, Deuteronomio 7, sí, perdón, Deuteronomio, vamos a ver, déjame ver por favor. Deuteronomio, claro, es Deuteronomio 8:3. ¿Qué dice? Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Lo que Jesús está diciendo es lo siguiente: lo que Israel en el desierto, vagando, no pudo conseguir, Jesús sí lo pudo lograr cuando vino a la tierra. No solo de pan vivirá el hombre, no solo del maná que el Señor les daba desde el cielo y ellos se quejaron, no solo eso vivirá, mas el hombre vivirá ahora en la tierra y después en la vida eterna, cuando la palabra del Señor, esa palabra que se anida en el corazón del ser humano, esas palabras del reino, anidan y crean una nueva criatura del ser humano. Así el hombre podrá vivir en la tierra, viviendo de paz, de amor, conforme a Dios y conforme a su voluntad y conforme a la dependencia del mismo, y cuando dejemos este cuerpo, en la vida eterna con Él. El diablo dice lo siguiente ahora. Entonces el diablo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos que te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Desde el pináculo del templo hasta el piso, aproximadamente son 140 metros. He ahí en el pináculo de una de las salas del templo, Satanás dice que se echa abajo, si es hijo de Dios, o ya que eres hijo de Dios. Pero le dice algo, porque escrito está. Satanás aparentemente, entre comillas, utiliza las escrituras para hacerles decir a Jesús, mira, échate porque está escrito. ¿Cuál es el problema? Tú me respondes con la palabra, yo también te puedo hablar con la palabra. Entonces es bueno que te tires abajo porque está escrito que a sus ángeles mandará cerca de ti y en su mano te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Ahora, ¿saben qué es lo curioso de esto? Lo curioso de esto es que Satanás está citando el Salmo 91. Vamos a ver qué dice el Salmo 91. Dice lo siguiente: en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Aquí hay algo muy interesante. El Salmo 91 tiene 16 versículos. ¿Qué les parece si mejor lo leemos todo para entender el texto dentro de para entender el contexto dentro de su texto? ¿Sí? Dice: morando bajo la sombra del Omnipotente, o morando bajo la sombra o el cuidado de Dios. Esto quiere decir que es para personas que dependen única y exclusivamente de Dios, y no para personas que intentan provocar al Señor. Dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Vean la comunión y relación que hay en la persona que habla con Dios. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuela de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás recompensa de los impíos, porque ha puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Vamos el 11 y el 12, escuchen bien. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti y que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y aspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, y lo saciaré de larga vida y te mostraré mi salvación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando una persona está bajo el cuidado y la dependencia y la jurisdicción de Dios, Dios lo guarda y lo cuida, conforme a su voluntad. Ahora recordemos que el Salmo 91 es Antiguo Testamento, y ahí tenemos que hablar mucho de lo que son los pactos que Dios hizo con Israel. Toda persona que se sometía al pacto de Dios, Dios lo bendecía, lo cuidaba y lo guardaba. Y la persona que se salía del pacto, pues había disciplina y mucha exhortación y mucho castigo de parte de Dios, y ya no había bendición. El Salmo 91 lo que nos está diciendo es: toda persona que está bajo el cuidado de Dios, Él te guarda y te cuida conforme a su voluntad. Conforme a su voluntad. Y en este pasaje que Jesús nos está dando a entender, es que Satanás saca fuera de contexto la palabra,
Porque él aparentemente, él solamente cita un versículo de los muchos que hay. Y el texto no está diciendo eso. El texto está diciendo que si tú moras bajo la protección de Dios, Él te va a guardar y te va a cuidar. Pero Satanás saca de contexto el Salmo 91 y mira lo que contesta el Señor Jesús. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Y eso no lo podemos ver? Eso lo podemos ver en Deuteronomio 6:16. Acompáñame, por favor. No tentarás a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masaj. Cuando el pueblo de Israel estuvo en el desierto, provocó al Señor. Para esto nos ha sacado de Israel. Nos hubiésemos quedado en Egipto mejor. Ahí comíamos carne, fruta y grandes cosas. Mentira, ellos eran esclavos ahí. Prefirieron quedarse en Egipto que estar en la tierra prometida que el Señor les había prometido. Pero por su desobediencia y falta de lealtad, vagaron muchos años ahí dando vueltas. Pero a pesar de eso el Señor los sustentó. No le faltó comida ni bebida. No le faltó ni el calzado ni la ropa. El Señor los sustentó en la mañana y en la noche con columna de fuego y con una nube que los cubría del sol. Pero ellos no entendieron. Provocaron al Señor. Tentaron al Señor. Y Jesús le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Qué buscaba Satanás para que Jesús se eche del pináculo del templo? Recordemos que en el templo era lugar de peregrinación, era lugar de adoración. Muchos israelitas de todos lugares venían a adorar, a rendir sacrificios y holocaustos al Señor su Dios. Satanás, queriendo aprovechar que era un lugar donde había muchísima gente, quiso hacer que aparentemente él se tire, para que los judíos al verlo caer y los ángeles lo sostengan, digan, uy, tú eres el Mesías. Jesús no estaba buscando eso. Jesús no estaba buscando el aplauso, ni el reconocimiento, ni los elogios. Jesús lo que estaba buscando era que el hombre salga del pecado, de la oscuridad, de las tinieblas, y vea por fin la luz en su amado Dios a través de Cristo Jesús. Así como Jesús no estaba buscando el darle de comer a la gente para que la gente lo busque por darle comida, sino que él realmente quería darle el pan, el verdadero pan del cielo, que no era el maná, sino Cristo mismo, como lo dice en el Evangelio de Juan. Yo soy el pan que descendió del cielo. Y en la cena es lo mismo que dice, el que comiera este pan no tendrá hambre. Comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es entregado. Ellos no entendieron. Jesús es el auténtico maná del cielo que ha venido, dejando su reino y su gloria, para poder rescatarnos del pecado, de las tinieblas y del juicio y la era venidera. Jesús le responde, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Jesús no está buscando popularidad. Jesús no está buscando aplausos. Jesús vino a este mundo para poder rescatarlo de la maldad del pecado en el cual el hombre estaba hundiéndose cada día más y más. Sigamos adelante. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares. Acá quiero hacer un pequeño paréntesis. La palabra de Dios nos dice, por medio del apóstol Pablo, que el príncipe de este siglo es Satanás. Así es. El príncipe de este siglo es Satanás. El pecado, la inmoralidad y todas las cosas terribles en contra de Dios son controladas por Satanás. Y él es el que en este mundo gobierna, pero por un corto tiempo. Pero él no gobierna sobre todo el mundo. Él gobierna solamente por todos aquellos que los que no son de Dios. Satanás nunca podrá reinar en la vida de un cristiano, de un hijo de Dios, sellado por el Espíritu Santo, nacido de nuevo, amigo de Cristo Jesús. No podrá reinar sobre ellos. Él reina solamente sobre aquellos que no son de Dios, sobre aquellas personas que por dinero, por fama, por opulencia, se han postrado ante Satanás para adorarle y servirle, como muchos grupos de rock, muchos grupos de reggaetón, muchos productores de cine, muchos actores y actrices, que no es novedad, que en otra oportunidad también hablaremos sobre ese tema. La gente se ha rendido ante Satanás para obtener dinero, fama, poder, belleza, mujeres, hombres. Es realmente repugnante, ¿verdad?, cómo hay personas que puedan adorar a Satanás. Así como leíamos en el libro de Romanos capítulo 1, del verso 18 en adelante, sobre la culpabilidad del hombre. Y creo que en el versículo 27 o 28 dice que las personas prefirieron rendir culto y adoración a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Pero él dice algo antes. Le mostró los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¿Cuáles son las glorias del mundo? ¿En qué se gloria el mundo hoy en día? El mundo se gloria en qué mujer se viste mejor, quién tiene el mejor cuerpo, quién tiene más dinero, quién tiene más poder, más fama. Esa es la gloria del mundo.
El alcohol, la droga, el sexo ilícito, la fama, el poder, el pasar por encima de los demás, el asesinato, el casarme 1, 2, 3, 4, 5 veces. Esa es la gloria que impera en el mundo. Jesús le dijo a Pilato algo: mi reino no es de este mundo. Y yo te digo, amado hermano, amada hermana, y me lo digo a mí mismo, este reino no es tu mundo. Porque el reino que tenemos implantados en nuestros corazones, si somos cristianos, es el reino del Evangelio de Cristo, donde mora el amor, la paciencia, la benignidad, la templanza, la confianza, la mansedumbre, el dominio propio. No reina en el corazón del cristiano la mentira, el error y la falsedad. No reina eso. Reinan otras cosas, las que Dios habló. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Esa respuesta la encontramos en Deuteronomio 6:13. ¿Qué dice Deuteronomio 6:13? A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Amado hermano, amada hermana, nosotros solamente debemos servir a Dios. A pesar de que pasemos necesidad, escasez, pobreza, confiamos, porque el Señor dijo: confía en mí porque yo he vencido al mundo. Pero el mundo allá afuera no lo entiende. El mundo allá afuera solamente quiere poder, quiere fama, quiere las cosas superfluas que el mundo quiere dar. Pero nosotros que hemos nacido de nuevo, entendemos que ahora tenemos a un Dios, a un Señor, a un Salvador. Y Él es el que nos ayuda. Él es el que nos provee lo necesario. El Señor conoce nuestras necesidades, hermanos. El Señor sabe de qué cosa tenemos necesidad. Satanás aparentemente quiso desviar al Señor de la cruz, pero Jesús estaba bien concentrado en lo que Él tenía que venir a hacer. Las tentaciones no son otra cosa más que querer desviarle del plan salvífico de Jesús en la cruz. Satanás quiere desviarlo para que alimente a la gente. Satanás quiere desviarlo para que la gente lo reconozca como rey. Y Satanás quiere que, antes de que salve al ser humano, que mejor se quede con todo el mundo. Pero ni a ti ni a mí debe interesarnos este mundo, en el sentido de lo que ofrece en relación con el pecado. Amado hermano y hermana, si de repente estás andando en pasos equivocados, erróneos, hoy es la oportunidad para que te puedas regresar al Señor. Hoy es la oportunidad para que tú le puedas decir: Señor, perdóname, ayúdame, Señor, ya no quiero ser el mismo. Y amado amigo, amiga que me observas, yo te ruego por favor algo. El Señor Jesucristo viene a este mundo para poder salvarte, para poder rescatarte. Tienes que entender algo. Si tú no tienes a Cristo como tu Señor y Salvador, si tú no te has arrepentido de tus pecados, déjame decirte que si tú mueres hoy, te vas a ir al infierno, te vas a ir a la condenación eterna. El Señor no quiere eso. Para eso Él vino. Él vino para rescatar lo que se ha perdido. Desde que Adán y Eva pecaron, el mundo entró en pecado. El ser humano practica el pecado. Y tiene que entender el hombre que por ese pecado el Señor un día lo va a juzgar. La ira de Dios va a ser sobre él, sobre ella, quien sea, cual sea su posición. El Señor no quiere eso. El Señor quiere que tú te arrepientas y creas en aquel a quien Él envió, Jesucristo, el Salvador ungido, el Salvador escogido por Dios para poder liberar del pecado, de la muerte y destrucción al ser humano. Entonces hemos podido ver en esta noche que las tentaciones de Jesús fueron con el único fin de poder desviar al Señor de su objetivo, que era la cruz. Y yo te quiero decir, amado hermano y hermana, Satanás lo único que puede hacerte a ti y a mí es tentarnos. Nos puede influenciar a pecar, pero Él no te va a poseer. Él no se puede meter en tu cuerpo ni en el mío. Recordemos lo que pasó con Pedro y con Judas. A Judas dice la palabra del Evangelio que Satanás entró en Judas y lo fue y lo entregó al Señor y luego se mató. Pero la palabra dice claramente que Satanás le pidió permiso a Jesús para zarandear a Pedro. Y Jesús lo permitió. Solamente que le dijo a Pedro: he orado a mi Padre para que tu fe no decaiga. Ahí podemos ver cómo es el cuidado del Señor con sus hijos. Ahí podemos ver cuál es el cuidado de Dios para con su iglesia. Ahí podemos ver cuál fue el cuidado de Jesús para Pedro. Pero con Judas no. A Judas se le metió, porque Judas no fue de Jesús. Y vemos cuál fue el triste final de Judas. Y vemos lo que pasó con Pedro. Lloró amargamente y siguió adelante. Así que yo te quiero decir, mi amado hermano, mi amada hermana, que sigas adelante. No mires para atrás. Pruebas van a venir. Circunstancias van a venir. Asperezas, aflicciones van a pasar.
Pero tú quiero que tengas algo en mente. Hay muchos cristianos y cristianas, hermanos nuestros, que sufren alrededor del mundo. Hermanos que no tienen que comer, hermanos que no tienen que vestir, hermanos que tienen enfermedades, aflicciones, angustias, necesidades, peores que las nuestras. Hermanos que no tienen calzado, no tienen vestido. Hermanos que están en los países islámicos, en los países europeos, africanos, sufriendo por causa de Cristo, por el Evangelio. Aún en esa situación y condición, debemos dar gracias a Dios, porque Él nos ama. Él nos ama. El día que partamos de este mundo, nos iremos a la gloria con Él. Así el Señor lo prometió. Así el Señor lo dijo. Entonces yo les ruego que puedan estudiar este pasaje en sus casas, con sus hijos, con sus familias, que le puedan decir a las personas que Satanás lo que quiere es eso, desviar a la gente para que no conozca al Señor. Satanás está dispuesto a desviar tras otras sectas, tras otros movimientos e ideologías. Pero lo que Cristo quiere es darte vida, vida eterna y vida en abundancia. Pero esa abundancia espiritual, esa abundancia en la que consiste en el amor, la paz, la justicia, el gozo, la alegría de saber que a pesar de que pasemos cosas malas y pruebas, el Señor siempre estará con nosotros. Eso es lo que apunta el Señor. Y eso es lo que nosotros también debemos de apuntar. Seguirle a Él. Nunca olvidemos eso. Eso es lo que trata la tentación del libro de Mateo capítulo 4 en adelante. Si es que yo les animo a que sigan adelante, a que escudriñen cada vez más la palabra de Dios y a que recordemos algo. El Señor nos cuida, el Señor nos guarda, el Señor nos protege. Nunca se olviden de eso. Ustedes no están solos. No están solos, hermanos. Ahora nosotros tenemos un Padre y nuestro Padre nos cuida. Si no, lo contrario seríamos bastardos, dice la palabra. Él nos cuida, Él nos guarda, Él nos protege. Y Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y para mis hermanos y hermanas, tú que de repente estás en una cárcel, tú que de repente estás prisionero y alcanzas de repente a ver este video, o de repente alguien te lo cuenta, yo quiero decirte algo. Yo quiero decirte que a pesar de que tú estás detrás de las rejas y eres cristiano, hijo de Dios, yo quiero decirte acá que tú eres libre. Eres libre porque el Hijo de Dios, a quien nos libertare, será verdaderamente libre. Así que a pesar de que estés detrás de una reja, cumpliendo una condena que justamente la tienes, déjame decirte que tú eres libre espiritualmente. El Señor ya te hizo libre. Libre del pecado y libre de la maldad. Y cuando mueras, el pecado será destruido y aniquilado de tu cuerpo y de tu vida. Y así estarás con el Señor todos los días hasta el fin del mundo. Este ha sido el propósito de este estudio en esta noche, esperando que les haya podido ser de ayuda a sus vidas y a ustedes mismos. No se olviden que es Mateo 4, del versículo 1 al versículo 11, que está en el Evangelio. Y estúdienlo con un buen comentario, un buen diccionario, y van a ver que el Señor algo más les va a decir. Ha sido un placer, de verdad, el poder acercarme una vez más con ustedes. En los próximos días, Dios mediante me dé vida, vamos a tratar algunos temas muy importantes. Entre ellos está sobre el homosexualismo, está sobre lo que es la música, entre ellas el rock, el metal, el reggaetón, cómo a través de esta música nefasta, venenosa y nociva, Satanás da mensajes a las personas para que puedan creerle a él. Entonces, este tema del homosexualismo y de la música vamos a estar tratándolo en los próximos días y esperando que pueda ser de bendición para sus vidas. Amado hermano, hermana, el Señor Jesucristo viene pronto. Sigamos adelante, no con miedo, no con obligación o terror o presión. Sigamos adelante porque el Señor, su Espíritu Santo, se mueve en nosotros y Él es el que nos guía a toda verdad. Y a las personas que no son cristianos, no conocen al Señor, hoy es tu oportunidad para que te puedas arrepentir y para que puedas entregarle tu vida al Señor. Entregarle tu vida no es hacer una oración. Entregarle tu vida es caminar con Él en un proceso de transformación en el cual cada día te vas a parecer más a Cristo Jesús hasta el día que te mueras. Eso es realmente entregarle tu vida a Cristo Jesús. No repetir una oración y hacer lo que se te plazca. No es así. Porque cuando una persona realmente ha sido rescatada, salvada, justificada por Cristo Jesús,
su vida definitivamente ya no va a ser la misma. De que vamos a pecar, a fallar y a caer, sí, sí, pero recuerda algo, amado hermano y hermana, que ahora tú tienes un abogado y yo también lo tengo. Las personas que no tienen a Cristo Jesús no los tienen como abogado, sino que un día lo van a tener como juez. Pero tú, amado hermano, iglesia del Señor, tenemos un abogado en Cristo Jesús para poder pedirle perdón y para que Él pueda interceder al Padre por nosotros. Muchísimas gracias por haber escuchado este breve mensaje, esta breve predicación, y quiero terminar con una oración para poder pasar a despedirnos. Amado Dios, Creador de los cielos y de la tierra, en el nombre de Jesús, te doy las gracias porque me das la oportunidad y el honor de poder compartir este pequeño estudio a los hermanos y hermanas y a todas las personas que vayan a poder ver este video, rogándote que esta palabra pueda penetrar en lo más profundo de su ser y puedan reconocer y saber que solamente hay un Dios Salvador y Señor, que eres tú, mi Dios. Ayúdales por favor a que ellos puedan buscar de ti a través de tu palabra. Ayúdales a que puedan llegar a un buen lugar donde le puedan predicar tu palabra, un lugar donde les hablen de ti y donde no les quiten el dinero y les mienten y les engañen, un lugar donde puedan hablarles y encaminarles en la verdad, que es el Cristo Jesús. Y todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, quien viene pronto. Permiso, buen día.